Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión del podcast de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. El día de hoy tenemos una serie de videos sumamente interesantes que van a abordar el tema de las ciencias forenses aplicadas a la biotecnología. Y para ello contamos con la doctora Clara Hernández Castro, que es una experta en el tema y quien de manera muy amable nos va a introducir a esta parte de la biotecnología y relacionado con las ciencias forenses. Platíquenos adelante Muy bien. del tema. Muchas gracias, pues es un gusto estar aquí, qué bonito estar aquí finalmente la UAS es el alma mater. Agradecer a la Unidad Académica de Ciencias Biológicas por esta invitación y por la confianza a compartir con ustedes este espacio. Muy gratamente sorprendida porque los jóvenes tienen estas inquietudes, no solo con relación a las ciencias forenses, sino con hacer este tipo de momentos para adquirir mayor aprendizaje. También hay un error de conceptualización de las ciencias forenses por parte de quienes, como civiles, tienen en un momento dado que participar de las ciencias forenses porque son víctimas de un hecho delictivo, o en un momento dado, no solo como civiles, sino como profesionales de cualquier área, hay algunas inquietudes sobre la ciencia forense y algunas percepciones quizás erróneas. Entonces a mí me gustaría mucho establecer pues qué son las ciencias forenses. Se va a dedicar al estudio de los muertos. Un forense es un muertero, es una persona que siempre va a ver cadáveres, que en su vida profesional está en contacto constante con la muerte. Y aunque en nuestros días, por cuestiones de inseguridad, sea así, la ciencia forense es muchas más cosas. La ciencia forense es tanto de vivos como de muertos. Entonces la medicina forense vino evolucionando y se convirtió en la mamá de todas las ciencias forenses, por excelencia. Pero luego viene un crecimiento y gracias a la tecnología, sobre todo a la microscopía, al desarrollo de la bioquímica, de la química en general, de la toxicología misma, que se da un boom de las ciencias forenses de tal forma que la criminalística, digamos, toma la batuta y entonces la criminalística es una gran rama de las ciencias forenses. Yo hablaría de la mitad de las ciencias forenses, porque la otra mitad es la criminología. Entonces tenemos diversas disciplinas para la identificación forense. Entre ellas estaría importantemente la antropología forense, la dactiloscopía o lofoscopía, que es el estudio de las huellas. Tendríamos a la genética, por supuesto. Tendríamos a la radiología forense, existe como especialidad, aunque no se aplica en Zacatecas, pero existe. Existe la odontología forense. Tenemos médicos odontólogos que están conformándose dentro de la ciencia forense y que lo suyo se reduce a la identificación mediante dientes, pero que a veces es lo único que nos resta en la identificación de una persona, por la dureza y la posibilidad de que el diente sea de los últimos tejidos en destruirse. Entonces ahí tenemos cabida para la odontología forense. En Zacatecas se aplica, no de manera cotidiana, pero se aplica. Y bueno, ahí tenemos entonces la intervención de muchos profesionales. Muy interesante. Decía yo que consideraba que la biotecnología se reducía a la prueba ADN, a los polimorfismos del ADN, a establecer un parentesco y bueno, realizar la identificación de una persona. Inculparlo, tú fuiste y estuviste circunstancialmente aquí. Okay. Pero hoy día, si nosotros lo consideramos, tenemos muchos conocimientos que a mí me parecen extraordinarios. Un ejemplo es considerar que la muerte se da a nivel somático cuando los órganos vitales dejan de funcionar. La pérdida del pulso, la pérdida del ritmo cardíaco, la pérdida del esfuerzo respiratorio, que nos va a conducir al cese de los signos vitales. Eso es la muerte. Pero en realidad también existe la muerte a nivel celular. Y hay células, por ejemplo las espermáticas, podrían permanecer vivas todavía durante 100 horas más después de la muerte somática. Okay. Y si nosotros tenemos este conocimiento, entonces podemos hacer una aplicación o una implicación de la ciencia forense en ello. Una técnica que se me hace muy interesante abordar es de la odontología forense. Esto porque cuando no tenemos un cuerpo completo, por ejemplo un cadáver calcinado, la identificación por medio de la dentadura juega un rol muy importante. Y de los dientes podemos extraer pruebas de ADN para así poder compararlas, pero no solo nos ayudan en los datos moleculares, sino que también en las pruebas morfológicas de los dientes. Por ejemplo, yo vi de un caso muy interesante en España, donde se encontró una persona en el lado del río
y ya estaba en un estado de descomposición muy avanzado. Lo que se dieron cuenta ahí los forenses es que esta persona tenía prótesis en los dientes y que estas prótesis contaban como con un número de serie que era particular para cada persona. Y esta persona nadie la había reclamado porque era una persona que consumía sustancias ilegales, que no llevaba una buena vida pues, y pues su familia no se preocupaba por él. Entonces lo que ellos hicieron fue que en base de este número de serie de los dientes estuvieron investigando en las clínicas a ver dónde hacían este tipo de trabajo, hasta que lograron dar con la clínica y ahí comprobaron de la persona que se trataba. Y por ejemplo de técnicas, ¿con qué podríamos? Existe una técnica que es mediante uso de resina quelante que se llama Quelex 100, que sirve para extraer el ADN de la pulpa. La pulpa es la parte más interna que tenemos del diente. En la parte media tenemos la dentina y en la parte más externa tenemos el esmalte. Entonces toda nuestra información depende más que nada de la pulpa. Así es. También en la dentina, pero pues es que como van por capas, tenemos primero el esmalte. Si el esmalte se degrada, pues sigue la dentina y luego la pulpa. O sea, es importante pues como preservar la pulpa, porque sin la pulpa ya no tenemos nada. Pero ¿qué pasa en los casos de cuando el material genético queda expuesto, que queda así a la intemperie, o que incluso son cantidades mínimas, ¿no? Yo conozco por ahí una técnica que se llama EMVAC. Bueno, es un aparato más que nada, una tecnología. ¿Y de qué se trata la EMVAC? El EMVAC es como una aspiradora. Es una aspiradora húmeda por vacío para recolección de ADN. Obviamente es una aspiradora súper estéril y todo eso. De biología molecular. Ajá, sí, de grado molecular. Pero pues para entenderlo fácilmente, pues básicamente cuando tienes una piedra con rugosidades, pues es difícil de ahí escarbar para sacar pruebas, ¿no? Evidencia de material genético. Lo que hace es hacer como succión, como en los poros se almacena la sangre y queda ahí seca. Esta aspiradora a la vez humecta, bueno, más bien hidrata el material genético y por presión lo succiona y eso lo deposita pues en un recipiente estéril para después ya pasar a otras técnicas. Sí, claro, de hecho, bueno, me resulta muy impresionante cómo podemos encontrar pues material genético como es el ADN en tan poca cantidad como lo es en la colilla de cigarro, que es en este caso. En muestras de manchas diminutas de sangre, de semen o pues lo de saliva, ¿no? Y nos da una técnica que se llama PCR, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que pues para ponerte en contexto, básicamente incluso podemos usar una célula y de ese ADN poder amplificarlo. El PCR nos ayuda a amplificar el ADN y más o menos como unas 4 horas ya tenemos, o sea, tú nos das la prueba, la muestra de como ADN. Un fragmentito nada más, ¿no? Ajá, y de ahí ya lo amplificamos. Unas 4 horas ya tienes todo el resultado y que de hecho podemos compararlo como en este caso con el banco de ADN forense. Sí, bueno, como dices, la biotecnología forense pues tiene muchas maneras de descubrir cómo es que ocurrieron los hechos de estos acontecimientos, ¿verdad? Y ha dado pauta a que nosotros podamos descubrir y encarcelar a las personas culpables, ¿verdad? Muchas de estas metodologías, por ejemplo, en este caso, podríamos utilizar lo que sería la hematología. Estas son como las pruebas que se utilizan en la sangre, por así decirlo, bueno, es que la sangre tiene como cierto tiempo y va cambiando como la coloración. Entonces, pues muchas de estas pruebas nos sirven como para reafirmar los hechos o hacer una historia de los casos. Bueno, esto sería más o menos la histología forense, de lo que podríamos recabar con todas estas metodologías. A mí me parece, de todas las metodologías que hay, la más interesante es la dactiloscopía, porque pues, las rayas como los tigres, no todas las huellas son iguales. Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar del IAFIS, la base de datos que tiene el FBI de alrededor de 100 millones de huellas de personas.
Entonces imagínate, agarras un vaso y tu ADN ya se quedó ahí, tu rastro ya está ahí. Entonces, si lo metemos a los casos que no se han podido resolver de hace muchos años, si fueran en esta época sería muchísimo más fácil descubrirlos, porque pues es inmenso hablar de esto. Claro, y ahí te das cuenta de la importancia no solamente de las técnicas, sino de que se puedan abrir a tener esa multidisciplinariedad con otras áreas. O sea, no solamente es el campo de forense, sino que él se apoya de muchas otras áreas. Lo que es el campo biológico, lo que es el campo sociológico y psicológico, al menos son los principales para lo que es en el área forense. Y estos derivan, estos campos tienen sus derivaciones de ramas de muchas otras cosas, como por ejemplo la biotecnología, lo que es la política criminal, lo que es la psicología aún, o sea, muchas otras áreas. Entonces te das cuenta que el aperturarse a que se apoyen en otras áreas complementa y ayuda mucho más a que estas técnicas y todo lo que ahorita estamos viendo y que tenemos a la mano pueda funcionar de una manera correcta. Actualmente las huellas dactilares tienen un papel muy importante dentro de la sociedad. Simplemente el celular lo podemos desbloquear con ellas, las cuentas bancarias, todo lo que va con tu personalidad va con ello. ¿Por qué? Porque es como tu propio código QR, lo traes en las manos. Entonces, hubiera sido bastante bueno para nosotros haber usado estas técnicas desde antes, pero por desgracia, primero no tenían la información y como que tardaron un tiempo en darse cuenta, ¿no? De que las huellas digitales son diferentes, pero pues no es como que naces totalmente con una única, sino que la probabilidad de la compatibilidad de huellas digitales es bastante baja, como de 65,000 millones en una. Y por ejemplo, estos gemelos no las comparten y ayudan bastante para que no haya robo de identidades, porque ha pasado, creo que en Estados Unidos pasó, que una gemela quería robarle la vida a su hermana porque ella vivía mucho mejor y usó para las huellas dactilares. Sí, pues sí, no tienen, estas son únicas, irrepetibles. De hecho, pues la dactiloscopia como tal tiene toda una historia, ¿no? En cuanto a, pues primero cómo se empezaron a identificar personas y todo esto. De hecho, pues desde tiempos antiguos se han utilizado incluso como firma en... Me parece egipcios? Que, los egipcios, sí, los egipcios precisamente lo usaban como firma en sus documentos, ellos sin saber que de hecho eran irrepetibles y únicas, no, era como un sellito que ellos usaban, un sello personal. Pero más, en tiempos un poquito más recientes es que ya se empezó a describir un poquito, en 1823 con el sueco Jan Purkin, él lo que hizo fue que era un anatomista, y pues hizo un libro hablando en general de la epidermis y de la dermis y de todo esto. Y pues en ese libro describió por primera vez completamente las huellas dactilares, sus formas, los surcos que las conforman, y de esta manera las empezó a clasificar. Y como Francis Galton llega pues con la información de las huellas dactilares, saca un libro en 1882 llamado Fingerprints, y en este habla no solo de pues, la descripción de las huellas, sino que también confirma que en efecto son únicas. Bueno, o sea, ya sabemos que sí hay una baja probabilidad. Difícil de repetir. Muy difícil, pero pues sí, y precisamente por esto puede servir como método en criminalística. Sí, de hecho ya que lo mencionas, y entrando básicamente en la investigación sobre estos abusos y estas violaciones, ¿existirá alguna muestra alguna muestra en especial que nos ayude a identificar a los posibles agresores, violadores, abusadores? Sí, pues de hecho en este tipo de casos existe una muestra que es la de semen, que es muy importante. Lo que sería el espermatozoide también juega un papel muy importante, pero la ausencia de esto no nos va a descartar pues la posibilidad de que la muestra del estudio sea semen. Esto debido a que van a existir distintos tipos de individuos que pueden ser los oligospermicos o los azospérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a contener poca cantidad o la ausencia del semen. O también existirán individuos pues que se practicaron una vasectomía, pero en este caso una mínima cantidad de semen va a ser más que suficiente pues para poder seguir con los estudios, para poder llegar con el agresor. Lo mencionas, ¿cuál sería una de estas técnicas para implementar lo que es el semen y pues poder tal como lo mencionamos con los agresores? Bueno, de hecho sí hay una técnica muy reciente en donde usan perlas magnéticas
Se usa en los laboratorios forenses, en este caso para separar las células espermáticas de las células epiteliales vaginales de la víctima. Ya que en los laboratorios forenses pues es muy tardado y ocupa mucho trabajo esta separación de estas dos líneas celulares, ¿no? Entonces, para ello se utiliza una molécula llamada SLX, que es un antígeno modificado que naturalmente nosotros fisiológicamente la tenemos para el reconocimiento de célula a célula. Entonces, este antígeno se modifica conjunto con esta perla magnética. Esta perla magnética se inocula en lo que es la muestra que se obtuvo. Este antígeno se pega al espermatozoide, entonces con un imán se separa, ¿no? Se separan y así podríamos reducir el tiempo de trabajo que tienen, ¿no? Y fíjense que estas técnicas, esta técnica la leí en un artículo del año pasado, del 2021, también donde ahí mismo mencionan otras técnicas como de vibración para separar, por acústica, etcétera, ¿no? Entonces creo que sería muy importante el participar, ¿no?, en estas metodologías para pues dar avance a todos esos casos que están sin resolver por la falta de un abusador o la falta del tiempo, porque también hay que considerar que las muestras también el cuerpo se empieza a desintegrar y empieza a haber problemas. Sí, las muestras pierden su eficacia. En otra, para una técnica que se puede usar es también el gel de agarosa, para saber ya con el banco de muestras que tienen, se carga el buffer para poder correr la muestra, y ya se puede saber si esa misma muestra si se compara, ¿no? Se compara, y ya si salen las dos rayitas, pues es de que es el mismo violador. Bueno, que nos sigan en el canal de YouTube para estar más informados. Y resolver cada una de estas dudas que puedan tener. Sí, podemos tener más conversaciones de este tipo, de este ámbito, en lo que abarca la área biológica. Sí, que les sirva pues de retroalimentación para que conozcan más sobre estos temas. Son de grata importancia. Sí, demasiado.